Bueno, muy buenos días. Estamos aquí con el señor Francisco Hernández, es de la sección Política y Prensa de la Embajada de México. Muchas gracias por recibirnos en su despacho. Nada más, no te preocupes. Vamos a hacerle acerca preguntas sobre el NAFTA y cómo ha afectado México dentro de NAFTA. Entonces, previo a la firma del NAFTA, hubieron varios sectores que se oponían argumentando que la industria mexicana se vería afectada y hasta podía desaparecer teniendo desventajas con relación a Estados Unidos y Canadá. Entonces, una vez que ha transcurrido 21 años de la vigencia del acuerdo, ¿cuál cree usted que ha sido la evolución general de los resultados generados por el NAFTA? Bueno, en realidad no podemos tenerlo como que hubiese afectado de forma general, ¿no? Definitivamente, sí hay sectores que se han visto afectados, indudablemente, pero también hay sectores que han visto beneficiados. Ahora, antes de llegar a lo que es propiamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos que entender que el proceso de desarrollo, sobre todo comercial de México, está totalmente ligado a Estados Unidos. Debemos de tomar en cuenta, no porque esté uno a favor o en contra, sino porque es una realidad. México es el único país en el mundo que tiene una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Entonces, eso no se puede negar, está ahí, existe. Es histórico que la relación México-Estados Unidos, pues desde que los países se independizaron, empezó a incrementarse. Es un proceso histórico que no se puede detener. La relación entre ambos países, pues es una relación, digamos, sui generis, dado que se diferencia, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Canadá, pues son países en desarrollo, países desarrollados, o países con un gran desarrollo, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de estos países con México, pues la diferenciación es que México es un país en vías de desarrollo, es un desarrollado, como quieran llamarlo. Entonces, en principio, esta es una situación. La otra que te mencionaba, pues una frontera de 3.000 kilómetros donde se relaciona pues, todos los aspectos. O sea, no solo podemos hablar de comercio lícito, sino ilícito, todos lo sabemos, de tráfico de personas, de tráfico de armas, de drogas, en fin. Y no solo podemos referirnos, te digo, a cuestiones lícitas o ilícitas, sino también que incluso influye desde el punto de vista ya no del comercio bilateral, sino que también la circulación de ríos, de cauces subterráneos, de recursos minerales en el subsuelo y todo esto, y el espacio aéreo, ¿no? Entonces imagínate la relación que puede haber entre dos países con características tan diferentes. Y luego un proceso histórico de relación bilateral entre los estados que componen la frontera en Estados Unidos y los estados que componen la frontera en el lado mexicano. Hay situaciones tan sui generis como esta. El estado de Texas, por ejemplo, depende del comercio con los estados fronterizos mexicanos, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y los demás, hasta más del 95%. Texas depende muchísimo de la relación comercial y de la relación física con México. Entonces, ¿me entiendes? Tiene que haber sectores que están muy a favor y hay sectores que no están muy a favor por obvias condiciones. No es lo mismo un estado de la frontera mexicana que tiene esta relación tan fuerte con los estados de la Unión Americana como un estado que tiene frontera, por ejemplo, Chiapas en el sur con Guatemala. Pues para nada se puede comparar, aunque tengan los mismos aspectos, problemas de aguas subterráneos, de contaminación, del espacio aéreo, de tráfico de personas, de drogas, etcétera, 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 que componen lo mismo, pero no es lo mismo 500 kilómetros de frontera con Guatemala a 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ¿me entiendes? Las diferencias son abismales en ese sentido. Ahora, viendo lo que es el tratado ya propiamente que tú me comentas, digamos, la cuestión que tú me planteas, pues es que ya con estos antecedentes y además un proceso histórico de integración de las economías de México con Estados Unidos, dada la relación, el mercado gigantesco que es Estados Unidos, actualmente estamos hablando de más de 330 millones de consumidores en Estados Unidos, pues imagínate lo que esto significa, ¿no? Para una economía con la mexicana, sobre todo en un proceso de desarrollo, digamos, de inversión y de elaboración de productos, ya no únicamente primarios, sino manufacturados y todo este tipo de cosas. Entonces, con base en esto, pues simplemente si ves los niveles de crecimiento de la economía mexicana a partir de 1994, que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio Americano, simplemente de un comercio que teníamos de 100.000 millones de dólares, hoy estamos hablando de arriba de los 700.000 millones de dólares. Entonces,
Si ves esta diferencia simplemente así, a secas, pues tú dices, qué barbaridad, pues el comercio ha crecido una brutalidad, ¿no? Ahora, los beneficios, bueno, ahí es una situación ya que conlleva pues, que muchos de los países el problema de la distribución de la riqueza pues, es pésima y México no es ajeno a esta situación. Ya digamos que ya son problemas de política económica interna, de distribución social, de los beneficios y todo esto, pero ya son problemas más imbuidos por digamos, por esos desequilibrios internos que por realmente la relación que se ha dado, ¿no? Hoy podemos hablar en términos generales de que México es el sexto productor de autobuses en el mundo, ¿sí? Entonces, y es el séptimo productor de automóviles en el mundo, ¿sí? Entonces, imagínate lo que significa este potencial. Hablando de un sector que es de los más avanzados, indudablemente. Ya no hablemos de lo que es la fabricación hasta como la maquila de productos como las computadoras, como los televisores, como las lavadoras, que se da en toda la frontera de México, Estados Unidos y en otros estados de la República Mexicana, ¿no? Entonces, desde el punto de vista general, podemos hablar que la economía mexicana se ha visto muy beneficiada de todo esto. La tecnología que se ha, digamos, trasladado al territorio mexicano, pues ha beneficiado mucho a México, ¿no? Estamos en un proceso de cambio, digamos, de cese de totalmente lo que es la tecnología analógica, de un proceso hacia la tecnología digital, en el que muchas familias mexicanas se ven afectadas porque pues, tienen que tumbar sus televisores, esos viejitos que conocemos, ¿no? Por ahora las pantallas planas que ya son digitales y todo eso, y un proceso en el que ya toda la tecnología digital pues está tomando el lugar a nivel mundial y sobre todo en México pues ya a nivel de transmisión de nuevas señales y todo eso. Entonces pues no solo los consumidores, sino los mismos productores de las televisoras, de las grandes cadenas de televisión en México, pues tienen que también cambiar a ese proceso tecnológico más avanzado y entonces pues se ve todo esta situación que ya el televisorcito viejito, ya no digamos el de bulbos que tú no conociste, que a mí me tocó todavía, pues se está acabando, ¿no? Esa es la realidad. Esos son los reflejos de lo que es una economía que se ha ido integrando naturalmente en el proceso neoliberal y globalizador que da cuenta en el mundo actual, ¿no? Es eso. Hablando del proceso de integración, por ejemplo, ¿qué tan difíciles fueron las rondas de negociaciones, por ejemplo, para México? ¿Cuáles fueron las áreas más sensibles de tomar? Muy difíciles, muy difíciles. México, recordemos que Estados Unidos cuando se sienta a negociar con México, ya viene de una serie de procesos de negociación con Canadá, por el Tratado de Libre Comercio Bilateral con Canadá, de procesos de negociación con Europa, en donde ya han adquirido una serie de experiencias. Te lo digo porque a mí me tocó todo este proceso en la negociación del Tratado de Libre Comercio del G3, que fue Colombia, Venezuela y México. Estoy hablando de los finales de los años 90, ¿no? Y me tocó porque pues, no es lo mismo la experiencia que de sentarte a negociar con Estados Unidos, que llegaban así jóvenes como tú, con sus computadoras, sus laptops, con toda la información sobre las partidas arancelarias y todo eso ya grabadas en esos laptops, y se sentaban y entonces cuando venía la discusión sobre todos estos productos, pues ellos sabían exactamente cuáles eran los niveles de comercio, qué características tenían cada una de las fracciones arancelarias, no digamos el producto, la leche por decir, sino todos los derivados de esto ya venían con su fracción arancelaria, capacidad de producción de los países, ventas de esos productos en el mercado de los tres países, etcétera, etcétera. A cuando llegan pues, los mexicanos todavía sin esa experiencia, sin ese conocimiento, todavía llegamos con los libritos, por decirlo así, no laptops y todo eso. Entonces sí fue un proceso muy difícil, de aprendizaje indudablemente, de negociación muy difícil, muy dura, muy todo. Pero ahora también entendamos que esta era una negociación, a diferencia de Europa, esta era una negociación en la que únicamente estaban centrados por lo que era una relación comercial, exclusivamente. No había cuestiones de orden político, no había cuestiones de orden social, no había cuestiones de otro tipo. Claro, se metieron asuntos de tipo trabajadores migratorios y algunos aspectos de contaminación, pues porque digamos había una diferencia muy grande. No era lo mismo las políticas de protección ambiental en ese momento, estamos hablando de los años 90, principios 94, o principios de los 90, porque la negociación empieza en los 90, en México, a como la había en Estados Unidos, donde se protegía. Claro, fue una de las grandes discusiones que tuvieron en Estados Unidos, porque la mano de obra barata en México y además
las leyes tan flexibles en materia de trabajadores migratorios, en materia de salarios, en materia de contaminación, eran tan flexibles que pues, ellos pensaban, no, pues se van a ir todo el mundo, todas las empresas se van a ir a México. Efectivamente, así fue, efectivamente al principio, y por eso tuvieron que negociar ciertas limitaciones en esos dos aspectos, ¿no? Pero ese es eso, ¿no? ¿Y cuál cree usted que fue el área más sensible? No, indudablemente la parte social pues es la agricultura mexicana, se vio muy afectada, está siendo todavía aún muy afectada, sobre todo con los transgénicos y todo este tipo de productos ahora que no sabemos qué produzcan, pero que indudablemente jugaron, digamos, deslealmente contra la producción nacional. Hoy, como es decir, un país como México, donde nació el maíz, ¿sí? Seamos importadores de maíz de Estados Unidos en más del 40% de nuestro consumo de maíz. Entonces es un país que tiene origen totalmente maicero, como es esto, la tortilla, por ejemplo, que es la base de la alimentación del mexicano, pues tengamos que importar maíz de Estados Unidos y además maíz que no necesariamente es un maíz que corresponde a lo que ha sido la historia en México. Sí, efectivamente el sector agrícola se vio muy afectado y todavía es un sector que no ha sido bien atendido. Indudablemente, esto te lo digo desde el punto de vista académico, no te lo digo desde el punto de vista de funcionario público, porque tendría que decirte otro tipo de cuestiones en que las políticas que ha seguido México para tratar de proteger esto. Pero pues ese ha sido uno de los grandes afectados, indudablemente. Hoy más aún, las materias primas, todo eso ya grabadas en esos laptops, y se sentaban, y entonces cuando venía la discusión sobre todos estos productos, pues ellos sabían exactamente cuáles eran los niveles de comercio, qué características tenían.